nosotros, es con regularidad y con cierta frecuencia se observa en nuestro medio. El uno es, como su compañero decía, el varicocele. ¿Qué es el varicocele? No es más que las varices del plexo pampiniforme, que está a nivel peritesticular. Esto se debe a un déficit valvular venoso, que normalmente viene del nacimiento. Lo que va a provocar es que las venas en sus válvulas normalmente deberían de cerrarse cuando la sangre sube y quiere bajar nuevamente, se cierran, que es la forma normal de transportar la sangre por las venas. Pero en el momento que estas válvulas tengan este déficit, sangre que sube, sangre que baja por gravedad, presiona sobre las paredes y provoca la tortuosidad de las venas. Esta es una enfermedad que generalmente se ve en varones jóvenes desde los 10, 12 años hasta los más o menos 20, 30 años con cierta regularidad. Generalmente lo que va a provocar es la distensión de las venas y por lo tanto uno de los síntomas principales va a ser el dolor. Es un dolor tipo sordo, como se explicó hace un rato, es un dolor tipo punzante que va y viene y que ocasionalmente podría invalidar a la persona cuando ya el varicocele tiene un grado 3 más o menos. ¿Qué quiere decir eso? Que causa mucho dolor, que el paciente tiene que prácticamente recostarse o ponerse analgésicos. Entonces sería uno de los motivos por los cuales serían quirúrgicos. Otro de los motivos quirúrgicos es, acordémonos que cuando hablamos de fisiología decíamos que los testículos están a nivel estatal para tener una temperatura diferente al área del cuerpo. Pero si yo tengo unas venas dilatadas y las venas tienen sangre y la sangre es caliente, la temperatura va a aumentar. Por lo tanto, puede traer trastornos de fertilidad. Estas son las dos causas por las cuales un varicocele es quirúrgico. Cuando hay dolor y hay trastorno de fertilidad en la calidad del semen. ¿Qué quiere decir alteración en la calidad del semen? Podría provocar una oligospermia, una agenospermia, es decir, disminución del número, de la movilidad de los espermatozoides. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista puede ser quirúrgico. No todo paciente con varicocele es infértil, pero dentro del grupo de pacientes varones infértiles se ha asociado a la varicocele más o menos un 10% de los pacientes que tengan con esta reducción. Que mejora sí, pero acordémonos que si mientras más tiempo pasa el varicocele puede provocar una ligera atrofia testicular, una ligera fibrosis testicular, y lo que puede provocar que mientras más tarde hacemos diagnóstico o más tarde trataríamos de hacer algún procedimiento, las posibilidades de que haya una mejoría en la calidad del semen podrían variar. Entonces son las dos maneras de ustedes ver. ¿Le duele mucho? Sí, doctor, es un dolor periódico ocasional. Bueno, hazte un espermatograma, ve alteración de calidad del semen. Bueno, entonces mejor operémonos para que no tengas problemas en el futuro. O a veces hay pacientes que tienen mucho dolor y el espermatograma está normal. O sea, puede haber todas las variables, por eso les digo, no todo varicocele es infértil. A veces ustedes preguntan, ¿tienes un varicocele y tienes hijos? Sí, tengo 3 o 4 hijos, perfecto, no hay problema. Hazte un espermatograma, estamos bien. La decisión quirúrgica por el dolor va a depender mucho de lo que sienta el paciente. ¿Te duele mucho para operarte? Perfecto. Entonces, varones jóvenes, dolores testiculares, valorar bien lo que es las posibles complicaciones que presentan, y normalmente el varicocele es más común en el lado izquierdo. ¿Por qué es más común en el lado izquierdo, Moisés Paznini? ¿Ah? O sea, sí. Porque las venas espermáticas, normalmente hay varias aquí, que hay un plexo de pampiniforme, luego se van a hacer 3 venas, el conducto inguinal, y luego pasa a ser una sola vena espermática que va a desembocar en la vena renal de ese lado izquierdo. Entonces tiene
un trayecto más largo, más perpendicular, por el cual si tenemos este déficit valvular, las varices van a ser más notorias. En cambio, la del lado derecho va a desembocar directamente a la cava antes que se desdoble hacia la parte inguinal. Tiene un trayecto más corto, pero a pesar de todo, si nosotros podemos encontrar varicoceles en el lado derecho, sí. Pero si tengo un varicocele grado 3, muy notorio, como su compañero decía, al examen físico simplemente en bipedestación se observa fácilmente como una bolsa de gusano, ojo, traten de buscar si no hay alguna compresión por alguna masa retroperitoneal. Hagan hacer un eco abdominal para tratar de descartar cualquier otra patología que haga compresión. Si es que es un varicocele grado 3 exclusivo derecho. Pero podría presentarse, sí, el déficit valvular existe, puede presentarse, y el dolor testicular. Pero es más común cuando de repente ustedes llegan a un chico de 12, 13, 15, 16, 18 años con el familiar o consulta y dice, doctor, vengo porque tiene un dolor testicular y usted le dice izquierdo. Sí, doctor, es izquierdo. Ya, usted ya pueden ir más o menos viendo la posibilidad de diagnóstico. Claro que otro diagnóstico podría ser el quiste y una serie de patologías que nosotros podríamos observar. Entonces, hay ciertas características ahí por el cual nosotros tenemos que valorar y ver. Ahora, hagamos un diagnóstico que si tengo o no que operarlo o la clasificación como su compañero decía, no, ¿verdad? Había un grado 0, un grado 1, 2, 3, y se habla de un cuarto grado también. El grado 4 es el que su compañero hablaba, que ya se veía prácticamente a simple vista y que llega a envolver todo el testículo, como una bolsa de gusanos, tan gruesas las venas como a veces vemos venas en los brazos. El grado 3 llega solo hasta el epidídimo, no le envuelve el testículo. El grado 2 es en el inicio del escroto, con un ensanchamiento del cordón espermático, pero no se lo llega a ver hacia abajo. El grado 1 no es visible, pero hay eco es positivo. ¿Sí? Entonces, normalmente se dice que el grado 3 y el grado 4 es quirúrgico. El grado 1 y el grado 2 es de observación. Salvo, como les decía, tenga algún trastorno de fertilidad. Entonces, uno de los exámenes que siempre se va a solicitar en este tipo de pacientes es el espermatograma. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Ligar las venas. Nunca a nivel explotar, porque hay múltiples venas aquí. Siempre podríamos hacerlo a nivel del canal inguinal, donde vamos a ver 3 troncos venosos. Podría hacerse por vía laparoscópica, podría hacerse retroperitoneal y solo ligar la vena espermática que está acá atrás. ¿Sí? Entonces, esta es una enfermedad que normalmente nosotros lo vamos a ver en varones jóvenes con dolores testiculares. Gente que comienza a hacer ejercicio, deporte, comienza ya el desarrollo de lo que es la adolescencia. Otra de las enfermedades que nosotros vamos a observar a nivel testicular es el hidrocele. ¿Qué es el hidrocele, Alfredo Murillo? Buenos días, doctor. El hidrosol es la acumulación de líquido en lo que es el espacio entre los testículos, la túnica albuginea, el espacio Entre la testicular. túnica albuginea ahí, Y lo que es a ver, túnica albuginea y lo que es el testículo. A ver, no, túnica albuginea y el espacio, este es el testículo, ¿mande? y en el dibujo, este es el testículo con el epidídimo. La túnica albuginea cubre el testículo. Ya, Yo y tengo el una próximo. túnica, le voy a poner aquí separada, pero es más pegada, que se llama túnica túnica Acá abajo. vaginal. ¿De acuerdo? Normalmente acordémonos que el testículo va descendiendo hasta su ubicación a nivel escrotal, ¿no? ¿Verdad? Y esto, cuando ya va a bajar, se va a elongar y va a llevarse parte de lo que es
el peritoneo. Entonces el peritoneo no es más que una, perdón, el túnica vaginal es una elongación del peritoneo abdominal, cuando el testículo desciende lo va llevando. Y aquí se forma un conducto, si ustedes ven esto. Esto se llama conducto, ¿cómo se debe llamar? Peritoneo vaginal. ¿Sí? Pero en el momento de nacer esto se debería cerrar. Cuando no se cierra, da a lo que se llama hidrocele congénito, que tiene que ver mucho el conducto peritoneo vaginal. Cuando hay la persistencia del conducto peritoneo vaginal, va a provocar que cosa que cuando el niño se pare o grite o haga de alguna manera salva o presiona, el líquido peritoneal pase a través del canal peritoneo vaginal y se acumule entre la túnica vaginal y el testículo con líquido, que es el hidrocele. Pero el niño ya se acuesta, deja de llorar, lo recuesta y el líquido vuelve a regresar hacia el cavidad peritoneal. O también se llama hidrocele fantasma, aparece y desaparece. Hay el otro que es el hidrocele propiamente dicho, que estaba el conducto, acumuló líquido y se cerró el conducto y quedó líquido a este nivel. Ya no aparece y desaparece, sino que ya persiste desde ese momento. Ese se llama hidrocele congénito propiamente. Hay una patología que se habla que se quedó acumulado, es decir, quedó líquido a nivel del conducto inguinal, pero en el extremo distal se cierra y en el extremo proximal no se cierra. Que tiene más que todo, ¿qué es lo que tiene que ver? ¿Alguna alteración? Todas tienen que ver con alteraciones del conducto peritoneo vaginal que es congénito. Esto es lo que se ve en el recién nacido. La diferencia del otro hidrocele, que es el hidrocele adquirido, ya vamos a hablar de mismo, es que en el acto quirúrgico nosotros vamos a hacer una incisión inguinal, donde vamos a explorar el canal inguinal y reforzar, no solo hacer la exéresis del hidrocele o el drenaje líquido, sino también reforzar el canal inguinal o cerrar el conducto peritoneo vaginal si es persistente para evitar hernias en el futuro. ¿Ya? A diferencia del hidrocele adquirido, que ya es en alguien adulto, que no tiene nada que ver con el hidrocele, que en el momento que nació puede ser a cualquier edad, podría ser postquirúrgico. Podría ser postquirúrgico, podría ser también postinfeccioso, después de una orquiepididimitis, el postquirúrgico o postraumático. El postquirúrgico generalmente tiene que ver con varicoceles grado 4 generalmente, o después de hernias rápidas. El postinfeccioso en una orquiepididimitis. Y postraumático, claro, un golpe, un trauma que te va a provocar alguna lesión a este nivel y puede provocar un trasudado a nivel escrotal y líquido. Aunque normalmente por un trauma también se puede presentar la otra patología que sería el hematocele, es decir, que en vez de caer, si fuera un golpe muy duro y se acumula sangre, se va a llamar hematocele, en vez de hidrocele, que sería líquido. ¿Ya? Entonces, la cirugía que realizamos nosotros aquí no es más que el drenaje del hidrocele. Hacemos una incisión a nivel total, ya vamos a ver unas imágenes, ya mismo que sí tengo ahorita, de cómo es el procedimiento quirúrgico. Pero lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Si este es el testículo, el epidídimo, y aquí hay la acumulación del líquido, se hace una incisión a nivel del hidrocele, de la túnica vaginal, se hace el drenaje del líquido. Cuando ya no tenga líquido, se amplía esta incisión. Se hace un corte del excedente de esto de aquí,
Y estas dos capas se le envía hacia atrás, del otro lado. Entonces se vierte la túnica vaginal. Es como si tu camisa que está abotonada te desabotonas, en vez de abotonarte hacia adelante, la tiras hacia atrás y la quieres abotonar en tu espalda, colocada. Por eso la técnica quirúrgica también la conocen como hidrocelectomía, que uno piensa que es sacar el hidrocel y yo voy a entregarte un quiste como tal, no lo voy a hacer, voy a drenar, o también se la conoce como eversión de túnica vaginal. Si alguien te dice, vamos a hacer una eversión de túnica vaginal, es una cirugía para el drenaje y vertir la túnica vaginal por un hidrocel. ¿Sí? El mismo procedimiento, en cambio, en este que es adquirido, la incisión se la puede hacer a nivel escrotal. Podríamos hacer una incisión a nivel hemiescrotal y abordar el lado derecho y el lado izquierdo por la misma incisión si tuviésemos un hidrocele bilateral. ¿Qué es lo que puede provocar el hidrocele? Además de la sensación de peso, que generalmente es lo que provoca, dolor por el tamaño y molestias a este nivel. De ahí generalmente no te va a provocar absolutamente nada. Lo otro, la otra patología que nosotros vamos a ver a nivel escrotal, como su compañero dice, realmente es una urgencia, que es la torsión testicular. La torsión testicular, su nombre propiamente lo dice, ¿no es verdad? Se tuerce el testículo sobre el cordón, provocando, si yo tuerzo algo, voy a provocar a este nivel, si es pediculado como el testículo, pérdida de la circulación y puede haber necrosis del mismo. Entonces yo siempre tengo que tratar de hacer un diagnóstico, o como su compañero dice, si no tengo la posibilidad de hacer diagnóstico por medio de exámenes, como generalmente lo ideal sería hacer un ecodoppler testicular, es mejor operarlo antes de que se me pase una torsión testicular y tengamos que hacer el exceso quirúrgico posteriormente. Un pequeño resumen de esto es, si el paciente está acostado, y ustedes están examinando al paciente, y aquí tienen ustedes un reloj, son las 12, aquí son las 3, son las 6, son las 9. Acordemos unas cosas si este fuera el testículo, este es el lado derecho, y este es el lado izquierdo del paciente, está acostado. Los testículos se tuercen hacia la línea media. Entonces la torsión testicular derecha, según la manecilla del reloj, se veía hacia la línea media. ¿Cómo sería? ¿A favor o en contra de la manecilla del reloj? A, A favor. a favor. La torsión testicular izquierda se tuerce hacia la línea media. ¿Sería a favor o en contra de la manecilla del En reloj? contra. En contra. Acuérdense, los testículos se tuercen hacia la línea media del paciente. Si ustedes quieren hacer una maniobra de distorsión, yo tendría que hacerlo hacia afuera de la línea media. ¿Sí? Entonces, si se tuerce la torsión testicular izquierda es hacia la línea media, la distorsión tengo que hacerlo hacia afuera de la línea media. Y si la distorsión testicular izquierda la hago hacia afuera de la línea media, es hacia acá. Entonces, según la manecilla del reloj, ¿cómo sería? ¿A favor o en contra? A favor. A favor. Y la distorsión testicular derecha, yéndose para acá, sería a favor o en En contra. contra. Perfecto. Así te lo describen los libros como para confundir un poco, y si a veces unos libros también quieren confundir más, hablan sobre cómo enroscar o desenroscar las tapas rosca. Pero acuérdense siempre, se tuercen hacia la línea media. Quiero hacer una maniobra de distorsión porque estoy sospechando que con un dolor intenso, testículos, digo, no, esto es una torsión testicular, no tengo cómo hacerlo, pero tampoco tenemos cómo operarlo, estoy en el campo, hagamos la distorsión, te va a doler un poco, dolor intenso cuando lo manipulas, pero la sensación de la ausencia del dolor, la disminución del dolor es muy rápido. ¿Ya? Entonces tienen que ver. Esto es quirúrgico. Se habla de que durante las primeras 3 o 4, 5, máximo 6 horas se puede hacer de pronto una distorsión, tratando de que no tengamos que hacer una exéresis del mismo por necrosis testicular. Si ya tenemos que hacer la exéresis del mismo, hay que hacer una orquiectomía
pero el otro lado tenemos que irlo a fijar, lo que es una orquidopexia contralateral. Si yo tengo una torsión testicular y lo he destorcido y se ha mejorado y veo con el ecodoppler que tengo ya circulación, igual tengo que hacer un procedimiento quirúrgico para hacer la fijación de ese testículo, lo que sería una orquidopexia del testículo torcido. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Está bien. Si no, para pasar a la última parte, que es vejiga neurogénica, que es una pequeña clasificación que le voy a hacer para entender un poco todo lo que su compañero habló. Está bien, doctor. Ya. En cambio, al hablar de vejiga neurogénica, nosotros vamos a hacer una clasificación y vamos a dividir en dos. ¿Cuál era la clasificación que su compañero hablaba? Vejiga neurogénica de motoneurona superior, ¿no verdad? Esa fue una. La otra era vejiga neurogénica de motoneurona inferior. O vejiga neurogénica hiperrefléxica o vejiga neurogénica hiporrefléxica. O atónica o hipertónica. Nosotros tenemos que acordarnos algo. Ustedes saben que aquí actúa el simpático y el parasimpático cuando vimos fisiología, ¿no verdad? El simpático, para recordarnos un poquito, yo le decía como para siempre acordarme, imagínense que yo estuviera dando clases delante de ustedes, 30 personas, y tengo unas ganas de orinar. Si yo me aguanto las ganas de orinar, para mí sería simpático que no me orine, porque si no me daría vergüenza orinarme, ¿no verdad? Entonces, el simpático es el que me hace que yo no me orine. Estoy tranquilo, no me hace avergonzar. ¿Ya? Entonces, el sistema nervioso simpático lo que va a hacer es contraer los esfínteres y relajar la vejiga para que haya un llenado. Y yo tengo contraído el esfínter, que generalmente es el voluntario, que es el esfínter el externo, que está a nivel de del cuello de la próstata. No del cuello vesical, sino de la punta de la próstata. Mientras que el parasimpático, ya cuando comienza a actuar, yo hago presión abdominal, contraigo los músculos rectos, aumento presión intraabdominal, presiono sobre la musculatura de la vejiga comienza, que es un músculo, a contraerse y los esfínteres se relajan. Esa es la función del parasimpático. ¿Ya? Y comienza el reflejo de la micción. Pero el centro de la micción, ¿se acuerdan que nosotros hablamos en algún momento del centro de la micción? Estaba a nivel de S1, S2. Entonces, si yo me acuerdo del centro de la micción, ¿dónde estaba? Las lesiones o la causa está por encima del centro de la micción. Y las causas acá, en cambio, está en o por debajo, que sería la parte externa del centro de la micción. Entonces, si yo hablo de por encima del centro de la micción, puedo hablar de tumores, puedo hablar de lesiones medulares, es decir, yo tengo un paciente parapléjico o un evento cerebrovascular con hemiplegia, que es lo más común que nosotros vemos. Yo ya sé que por ahí tengo una vejiga de tipo de motoneurona superior hiperrefléxica. ¿Qué quiere decir cuando hiperrefléxica? Que la vejiga o el músculo de la vejiga, ¿qué cosa está? Es contraído, ¿no verdad? Mientras que la otra lesión, lesiones por debajo del centro de la micción, como un meningocele o de pronto las periféricas como una diabetes, que es la más común, la vejiga es hipotónica, estaría Plácido. flácida, relajada, lo que me indica que tiene una capacidad de vejiga más grande o mayor, ¿no verdad? Entonces aquí el detrusor está contraído. Debería haber una forma de escribir porque no puedo escribir con esta pluma. En cambio aquí el detrusor está relajado. ¿Sí? La capacidad de la vejiga aquí está disminuida. La capacidad de la vejiga acá está aumentada. La presión intravesical está aquí aumentada y acá está disminuida. Si yo tengo una disminución de la capacidad vesical acá,
yo debería tener inicialmente un aumento de la frecuencia misional en ciertos pacientes, ¿no es verdad? Porque tengo poca capacidad, entonces da la sensación de orinar. En cambio acá tendría una frecuencia misional disminuida. Acá yo sí tengo de pronto una eh, incontinencia urinaria en un momento dado por rebosamiento. La vejiga ya no tiene más donde tener y comienza a eliminar. En cambio acá estaríamos con una frecuencia misional, por eso hablamos de polaquiuria, de micturia, como su compañera hablaba hace un rato. Entonces, a largo plazo, yo puedo tratar de dar en este tipo de pacientes, a corto plazo, medicina que pueda ayudarme a contraer un poco mejor la musculatura de la vejiga. Mientras en el otro yo tendría que tratar de ver qué es lo que yo puedo hacer para aumentar o relajar un poco para que no me dé frecuencia misional. Pero ya estamos hablando de casos extremos en un momento dado, como por ejemplo el paciente diabético con una vejiga de grandes capacidades o paciente parapléjico con vejiga de capacidades pequeñas, donde a la larga tendríamos que hacer derivaciones urinarias. Porque ustedes saben que en este caso las complicaciones mayores, si yo tengo residuos importantes, serían las infecciones vías urinarias, como un proceso de síndrome obstructivo urinario, pero de origen neurológico, en este caso, no obstructivo, y la presencia de litiasis también. Y cualquiera de los dos, porque aquí yo puedo tener son reflujos pésico-ureterales, con procesos inflamatorios más altos a nivel como una pielonefritis, como infecciones, y en cambio acá como una cistitis o IBU urinarias bajas, las complicaciones más comunes. Y acá, acordémonos que si no tengo una buena evacuación, podría tener, si yo no me doy cuenta, hidronefrosis, alteración de la función renal, más aún si soy diabético. Entonces, ustedes si se acuerdan, este cuadro que les estoy indicando, ustedes van a recordar mucho de las enfermedades que podrían tener y por qué se presentan en cada uno. Un paciente diabético, les dicen que es por abajo, por la parte periférica, vejiga neurogénica, hiporrefléxico de motoneural inferior. Si yo tengo un paciente que es parapléjico y me hacen visitarlo, yo ya lo que estoy pensando es que la vejiga no tiene capacidad de contracción, no tiene capacidad de evacuación, es una contracción sostenida, vejiga de poca capacidad, o la fibra está con pañales, o tengo que valorar principalmente que no tenga algún tipo de reflujo, por lo tanto infecciones urinarias altas, que es lo más común. Entonces a los dos a veces hay que hacer el cateterismo intermitente. El uno de pronto yo puedo decirle hagamos un cateterismo permanente como el parapléjico, ya no puede hacer su misión normal, así que hagamos una cistostomía o talla vesical como la gente lo conoce. Mientras que el otro de pronto tengamos que ir viendo la evacuación, tratar de mejorar un poco la contracción muscular o también haciendo derivaciones urinarias permanentes si ya tengo vejigas, imagínense, 2-3 litros de residuos. Y esa vejiga ya no me va a contraer. ¿Sí? Voy a Voy a ver dos. Ustedes me dicen si pueden. La hiperrefléxica, ¿por qué hace reflujo Porque hay vesicouretral? una contracción sostenida. Entonces no deja pasar la orina de la uretra a la Es, vejiga. es difícil, a veces es medio difícil. O sea, deja pasar ayudando con cierta presión y todo, pero acuérdate que está medio contraído también los esfínteres. Entonces, Ujú. si yo lo puedo hacer para allá, que es lo normal, hacia la parte externa, también para dónde se me va a ayudar a ir la orina, hacia arriba. No se les regresa, claro. Ay, ¿Ya? A ver, amor, que estoy haciendo mal aquí. Ah, no, sí. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí o sí. no? Ya. Me avisan si ven la pantalla. Vamos a ver un poco de... ¿dónde está? Vimos... Y pues... Uy, ya me confundí. Hidrocel. Miren el tamaño del hidrocel que tenemos aquí. Es grande, ¿no es verdad? ¿Qué puede provocarle ahí? Molestia. Hacemos una incisión escrotal. Aquí está el hidrocele. Se hace la exteriorización del hidrocele. Todo esto es la túnica vaginal. Aquí vamos a hacer una incisión.
Y miren, drenamos como le decía hace un rato. Ya, todo esto es el techo del hidrocele. Hacemos lo que yo le decía, ampliamos, acá está el testículo, miren todo el tamaño que tenía. Comenzamos a sacar el excedente, porque no lo podemos dejar a cerrarlo nuevamente, simplemente haberlo drenado, porque normalmente puede provocar la acumulación. Este es el testículo y vamos a vertir. Aquí hay que sacar completamente todo para poder hacer la sutura hacia atrás. Hacia atrás ya hemos quedado la sutura, el testículo está acá adelante, pero miren el tamaño de todo como ha quedado. Y ya se cierra, ya no tiene líquido. Ese es un hidrocele. Vamos a ver. ¿Y vuelve a hacer hidrocele después de eso o ya no? No, si tú viertes la túnica ya no. Si tú simplemente drenas y cierras la incisión que hiciste, se puede volver a formar. Mm. Ya, tenemos que el otro que estábamos viendo que te dije, torsión testicular. ¿Dónde está torsión testicular? Ah, no. Asimismo, la incisión a nivel escrotal, miren cómo está el color del testículo. Hacemos la exteriorización. Este es el lado derecho, miren que está torcido hacia adentro. Y hay una imagen, un video ya. Miren, color bueno hasta aquí, pérdida de circulación hasta acá. El lado izquierdo del paciente. Mira, la distorsión es izquierda, mira, la distorsión sería para el otro, para afuera de la línea media. ¿Sí la ven? Ajá. ¿Sí ven? Si yo lo sigo, claro que también tienen que hacer una o dos vueltas, porque si sigues haciendo también lo vas a torcer tú ya, pero ya manualmente. Pero la distorsión, el momento que hay la contracción, hacia la línea media. Mejoró en algo la circulación hasta el epidimo en relación a lo que estaba inicialmente, pero el testículo como tal no. Estos son otros pacientes, mira, este de aquí, el anterior había mejorado. Estos son los ejercicios los que no mejoran. Aquí todavía no mejora. Y mira que ya hay hematomas aquí. Coágulos, totalmente necrótico. Hasta acá incluso el cordón necrótico de otro paciente. Quistes epidídimos. Yo no tengo cirugías, pero son más o menos lo que nosotros en quistes sí podemos entregar el quiste propiamente. Hay quistes grandes, incluso que parecen otro testículo, miren. Líquido en su interior, a diferencia del espermatozoide, que sería un contenido de semen, que es blanquecino. Miren el tamaño, más o menos hablamos como de 12 cc. De diferentes tamaños. Lo estoy yo recolectando ahora que tengo aquí, pero no tengo que revisar más. ¿Alguna pregunta? ¿No? No estamos, ya está por terminar hace 2 minutos. Si no hay ninguna pregunta, chicos, la próxima semana nos toca ver patología femenina, ¿no? ¿Verdad? Y ya nos quedan 2 Exacto. clases más. Entonces, la próxima semana nos toca ver patología femenina y ahí vamos terminando ya para la preparación de los exámenes. Yo igual pasé la lista, como estamos online, yo sé que algunos no tienen, se salen y cosas por el estilo, pero ya igual está pasada, están todos, mientras lo hagamos por Zoom. ¿Sí? Nos vemos la Doctor, semana que viene. al principio Dígame, Listo, de doctor, gracias. al principio de ¿alguien iba a reunión preguntar? yo tenía otro nombre y no me había dado cuenta. No No, sé si me no, va ya, igual no, igual están todos asistidos. Le pasé como Ay, asistencia todos.
Fíjense bien si falta dentro de las anteriores, falta pasar alguna clase. Me avisan si es que hay alguna clase que no se ha pasado la lista. Ay, ya, doctor. Listo. Déjame Eso, ver. doctor. Pasen bien. Gracias, Gracias, doctor. doctor.